Qué gusto podernos reencontrar en este curso que estamos iniciando sobre Apocalipsis, el triunfo del Cordero de Dios. Estamos entrando a ver un libro fascinante de la Biblia, el Apocalipsis. Va a ser un estudio un poco extenso, pero creo que va a ser provechoso a las finales porque vamos a aprender bastante de la palabra de Dios y creo yo que vamos a lograr tener en nuestra mente y en nuestro corazón la guía completa de cómo entender los planes de Dios para el hombre, para la humanidad, para el universo. En la sesión del día de hoy vamos a ver las generalidades del libro del Apocalipsis. Espero que usted ya tenga ahí en sus manos impresas las hojas que corresponden a la sesión de esta ocasión. Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento, a diferencia de los 17 libros que tiene el Antiguo Testamento. Eso es algo también que sale a la luz, uno lo puede notar directamente, cómo es que el libro del Apocalipsis es el único libro que en el Nuevo Testamento desarrolla el fascinante tema de la profecía, y en el Antiguo Testamento hay 17 libros sobre este tema. Es algo que llama bastante la atención y que debe llevarnos a estudiar este único libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis es el único libro en toda la Biblia que empieza prometiendo una bendición especial a todos aquellos que lo estudien y termina con la promesa de maldición para todos aquellos que añadan o le quiten. Así que eso también es algo que resalta. Apocalipsis inicia con una bendición y termina con una maldición. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, y ahí tenemos que añadir diciendo de que más o menos se escribió en el año 93 después de Cristo. Juan para ese entonces ya era el único y último apóstol de Jesucristo que quedaba vivo en la tierra. Y a él el Señor se le apareció y le dio la revelación de este libro del Apocalipsis. Juan en ese momento, como veremos en nuestro estudio correspondiente al capítulo 1 de Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos. El emperador en ese momento era Domiciano, quien estaba controlando con una mano muy dura al imperio romano, y entre sus tendencias que tenía este hombre era de combatir, querer destruir al cristianismo. Así que él inició una cruel persecución contra el cristianismo y Juan fue enviado como preso a la isla de Patmos. Bueno, eso estaremos comentando un poco más adelante en el curso. Así que este libro fue escrito por Juan, quien había escrito ya otros 4 libros del Nuevo Testamento. Como nosotros sabemos, Juan es el autor del Evangelio que lleva su nombre y de las 3 epístolas que también llevan su nombre. El autor, o sea Juan, había penetrado previamente en la eternidad pasada más que ningún otro escritor de la Biblia. Usted lo puede ver eso si le da una lectura o recuerda lo que dice los primeros 3 versículos del Evangelio de Juan, donde Juan se proyecta y dice que en el principio del tiempo, en el principio de la historia del universo, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí habla de que el Verbo es el que ha creado todo cuanto existe. Entonces Juan en su evangelio está mirando hacia el pasado, la eternidad pasada, pero ahora cuando va a escribir este libro del Apocalipsis se extiende más que nadie hacia la eternidad futura, porque no solamente Juan nos va a hablar sobre la tribulación, sobre la segunda venida de Cristo, sino que va a llegar más allá, donde nadie había llegado, donde va a dar detalles muy precisos sobre la nueva Jerusalén, el cielo, en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Apocalipsis puede ser comparado con el libro de Daniel. Este libro de Daniel ya lo hemos estudiado, pero aquí vamos a mencionar así rápidamente solamente 3 puntos en los cuales hay esta comparación que podemos hacer entre Apocalipsis y Daniel. Primero, en lo concerniente a la indestructibilidad de la nación judía.
Usted va a ver en el libro de Daniel cómo es que Nabucodonosor intentó destruir a los judíos en el capítulo 3. En el capítulo 6 lo mismo, cómo se dio una ley para que básicamente Daniel y los judíos no le oren a otro Dios que no sea al mismo rey. Lo mismo se va a ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, cómo es que el dragón, Satanás, el anticristo, en el capítulo 13, van a perseguir de una forma feroz a los judíos, pero los judíos serán protegidos por Dios. En segundo lugar, hay una comparación en lo relativo al ministerio del anticristo. Daniel es un libro fascinante en este tema porque es el único libro que nos da en el Antiguo Testamento mucha información sobre el anticristo. Lo mismo se ve en Apocalipsis capítulo número 13. En tercer lugar, en lo relacionado con la extensión de la tribulación, ahí también hay una comparación excelente, porque si hacemos memoria, la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, allí Daniel nos dice literalmente que la última semana, número 70, es la tribulación, que corresponde a 7 años. Y es lo mismo que nos va a decir el libro del Apocalipsis. Ellos en el Apocalipsis se habla de meses, 42 meses. Se habla de días que corresponden a 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Así que aquí se nos dice que la tribulación va a durar 7 años. Sin embargo, y aquí también hay una diferencia, podemos decirlo así, que Daniel era un libro sellado, o sea, su significado por mucho tiempo estaba velado, estaba cerrado, pero Apocalipsis desde su comienzo tiene un significado abierto, era un libro abierto, todos podían entender este libro del Apocalipsis. Ahora hagamos rápidamente una comparación de Apocalipsis con el libro del Génesis. Allí ustedes en sus notas, en la página número 2, tienen una tabla donde hay 11 puntos sobre la comparación de Apocalipsis con Génesis. No vamos a leer los 11 puntos, permítame solamente hacer énfasis en el primero nada más, donde dice que en Génesis podemos ver la reunión de las aguas. Cuando Dios juntó la reunión de las aguas, las llamó mares. Y en Apocalipsis vemos de que el mar ya no existe más, en Apocalipsis 21:1. Y así podemos seguir avanzando y encontrar correspondencias muy significativas entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, ahora veamos en tercer lugar que algunos de los grandes temas de la profecía se encuentran su cumplimiento en Apocalipsis. Y bueno, honestamente hay muchos temas que podríamos mencionar, pero aquí solamente mencionemos 9 de estos temas. El primero de ellos es el Señor Jesucristo, quien empieza la revelación sobre él en Génesis 3:15 y va a lo largo de toda la Biblia y culmina en el libro del Apocalipsis, presentándose el Señor como el verbo de Dios, Dios hecho carne que viene a reinar a este universo, a esta tierra. En segundo lugar, tenemos la iglesia, que se comenzó a revelar en los evangelios durante el ministerio terrenal de Cristo, tiene su culminación en el Apocalipsis capítulo 19, cuando la iglesia viene con el Cordero para reinar en este mundo. En tercer lugar, la resurrección de los santos. A diferencia de la resurrección de los impíos, habrá una resurrección de los santos que se comienza a enseñar en Daniel capítulo 12 y luego se va dando más detalles a lo largo del Nuevo Testamento. Tenemos como cuarto lugar la gran tribulación. También este tema de la tribulación no es exclusivo de Daniel ni de Apocalipsis. Ya encontramos algunas pautas, algunos puntos, por ejemplo en el libro del Deuteronomio, en el libro de Isaías, en el libro de los Salmos. Otro punto es sobre Satanás. Satanás es el ser que se opone a Dios, es el enemigo de Dios.
Este ser se encuentra revelado, cómo es que este ser cayó en pecado, se alejó de Dios en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28. Pero toda su obra que hace se narra a través de diferentes pasajes de las Escrituras. Pero ¿cuál será el fin? ¿A dónde va a terminar Satanás? Se encuentra revelado en Apocalipsis capítulo número 20. Otro tema es el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? En la Biblia es uno de los títulos que se le da al anticristo. El anticristo es el hombre de pecado que se encuentra mencionado en segunda de Tesalonicenses capítulo número 2. Y este hombre de pecado, el anticristo, tendrá un fin eterno lejos de Dios en la condenación en el lago de fuego, según Apocalipsis capítulo número 19. Tenemos también el tema de la religión falsa. La religión falsa es un tema que se comienza a desarrollar con la rebelión de los hombres cuando construyen la torre de Babel en Génesis capítulo número 11. De ahí comenzó esta religión falsa manifestándose, según la Biblia, en Babilonia. Y esto es lo que vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. Cómo es que esta Babilonia religiosa, esta Babilonia eclesiástica, se va a manifestar también en los postreros días en contra de Dios. Pero esta Babilonia, esta religión falsa, encontrará su destrucción bajo la ira de Dios, según Apocalipsis capítulo número 17. Otro tema es los tiempos de los gentiles. Como ya estudiamos en el libro de Daniel, los tiempos de los gentiles se iniciaron cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó el control de Jerusalén más o menos por el año 605 a.C. Y desde ese entonces hasta ahora, hasta cuando se produzca la segunda venida de Cristo, será el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es la característica del tiempo de los gentiles? El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 24, de que Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles. Finalmente tenemos el tema de la segunda venida de Cristo. Como hemos estado enseñando en diversas ocasiones, este tema de la segunda venida de Cristo es el tema más importante de toda la Biblia, es el tema más enseñado en toda la Biblia. Literalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se trata tremendo tema de la segunda venida de Cristo. Cristo tiene que venir para establecer un reino milenial, para así cumplir todas las promesas que Dios hizo a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Se han dado al menos 4 interpretaciones principales al Apocalipsis. La primera de ellas es que muchos dicen que el Apocalipsis es pura ficción. Este es el punto de vista de los agnósticos. Hay mucha gente que tiene esa forma de pensar y dice, no, este libro de la Biblia, y bueno, inclusive toda la Biblia dice, es un cuento, dice, es un engañamuchachos, es pura ficción, no es verdad, no es cierto lo que dice. Es la forma de pensar de mucha gente que niega la existencia de Dios o dudan de la existencia de Dios. Otra forma de interpretar el Apocalipsis es que es una alegoría. Cuando hablamos de una alegoría, estamos hablando de que mucha gente dice que todo el relato del Apocalipsis no se debe de tomar de una forma literal, sino que es algo simbólico. Y como dice ahí en sus apuntes, dice que estas personas afirman de que es algo simbólico de la lucha entre el bien y el mal a lo largo de las edades. Y mucha gente dice eso. No, Apocalipsis no es literal, sino es un símbolo nada más. Está representando, dicen, la lucha entre el bien y el mal. Bueno, en tercer lugar encontramos una interpretación de que muchos dicen que el Apocalipsis es algo histórico. Pero cuando se habla de algo histórico se está pensando en 2 sentidos de la palabra historia. Por un lado se habla de la historia pasada. Hay un grupo de estudiosos de la Biblia que piensan así y a ellos se les denomina preteristas. Un preterista es una persona que interpreta el Apocalipsis como algo que ya pasó, como algo que ya sucedió. Estas personas dicen que todo el Apocalipsis ya se ha cumplido en la historia antigua de la iglesia. Y ahí en sus apuntes se le da ciertas fechas que ellos establecen.
Para este tipo de estudiosos de la Biblia, Apocalipsis ya es un libro cumplido, ya pasó, ya se terminó. Y dicen ellos que se cumplió más o menos en el siglo IV después de Cristo. Así que para este tipo de estudiosos, el Apocalipsis ya no tiene ningún cumplimiento futuro. En segundo lugar, encontramos lo que entienden Apocalipsis como una historia continua. Ahora, aunque a usted le parezca increíble, hay hoy en día muchos creyentes que piensan así, de que Apocalipsis es un libro que describe el desarrollo de la historia de la iglesia a través de los siglos. Lo representan como que la iglesia está luchando contra el mal, contra el pecado, contra Satanás, contra los demonios, y dicen, eso es lo que describe Apocalipsis. Y estas personas hablan de que a lo largo de la historia de la iglesia, en estos 2000 años, hasta que Cristo venga, Apocalipsis narra toda la historia de la iglesia. Así que para este tipo de personas, el Apocalipsis no tiene cumplimiento futuro, sino que Apocalipsis se está cumpliendo hoy en día en la historia de la iglesia. Y muchos de los reformadores, como Lutero y otros, pensaban así, de que el Apocalipsis se estaba cumpliendo hoy en día en la historia de la iglesia. En cuarto lugar, se interpreta Apocalipsis como un libro profético. Y nosotros decimos que esta es la única forma válida de entender el libro del Apocalipsis. Esta interpretación contempla que desde el capítulo número 4 hasta el final del libro es todavía futuro, va a cumplirse en el futuro, falta todavía por cumplirse. Claro, entendemos nosotros que el capítulo 1 es algo que ocurrió en ese momento cuando Juan lo estaba viendo a Cristo que se le presentó. Entendemos que el capítulo 2 y 3 era la narración de historia de iglesias que en los días de Juan existían. Entendemos y vamos a explicar en su momento de que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos van a describir la historia de la iglesia a través de los siglos. Pero estamos convencidos que a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el final es futuro, es algo profético que aún falta por cumplirse. Y esto va a ser tema de nuestro estudio y creemos que esto va a empezar a cumplirse cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia por parte del Señor Jesucristo. Este libro del Apocalipsis nos ofrece más títulos para el Salvador que ningún otro libro de la Biblia. Ahí en sus apuntes estamos enumerando solamente 24 de estos títulos que aparecen en el Apocalipsis. Por ejemplo, encontramos el título de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el primero y el último, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el que tiene la llave de David, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, el cordero enojado, el cordero compasivo, nuestro Señor, el Hijo varón, el Rey de los santos, el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, el principio y el fin, y la estrella resplandeciente de la mañana. Son estos 24 títulos que encontramos en referencia a nuestro bendito Señor Jesucristo que aparecen en el Apocalipsis. Los números 7 y 12 son predominantes en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el número 7 aparece muchas veces, encontramos que aparece 15 veces en referencia a diferentes casos, cosas en el Apocalipsis. También encontramos que aparece el número 12, y en esta ocasión mencionamos que aparecen 7 veces mencionado el número 12, también en diversos usos que se le da. No vamos a hacer énfasis tanto en el estudio que tendremos de Apocalipsis en cuanto a lo que se llama la numerología bíblica, porque muchos estudiosos le tratan de encontrar un significado muy profundo, amplio, nuevo, diferente, algo fascinante, dice, a los números. No vamos a entrar por esa línea nosotros en nuestro estudio del Apocalipsis.
Hay más alusiones y citas del Antiguo Testamento en el Apocalipsis que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Y usted puede verificarlos. Usted en su Biblia mire al pie de página y usted va a encontrar muchas referencias, muchas citas en el Antiguo Testamento. En el Apocalipsis se refiere a citas, alusiones del Antiguo Testamento. Cierto estudioso ha contado estas citas y referencias. Dice él que hay 348 citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Bueno, yo no los he contado, sería mentir, pero bueno, esta persona lo ha hecho y así dice, y quizás sea así. Encontramos también lo que se llama la cronología del libro del Apocalipsis. Aquí, queridos hermanos, estamos entrando ya a ver un tema que es clave, básico para entender Apocalipsis. En la parte final de las notas que se les ha proporcionado, usted va a encontrar un diagrama de Apocalipsis que hemos preparado. Este diagrama pretende presentarle de un solo vistazo la explicación completa en qué consiste el libro del Apocalipsis. La cronología de Apocalipsis que nosotros estamos presentando acá, usted puede encontrarlo ahí como apunte al pie de página, en la última página que se le ha dado. Ha sido tomado del libro Eventos del Porvenir, escrito por Dwight Pentecost. Este libro, que justamente lo tengo acá y que es uno de los libros que nosotros hemos sugerido al comienzo de la serie, cuando usted ha comenzado este estudio ha visto varios libros que hemos recomendado, pero aquí lo tengo. De entre todos los libros que son muy buenos, yo le recomiendo honestamente este libro, porque este libro es un compendio que trata de una manera muy detallada todo el tema de la escatología bíblica. Usted va a encontrar toda la información sobre profecía en la Biblia en este libro de Eventos del Porvenir. Es un estudio no solo del libro de Apocalipsis, es un estudio de todo lo que hay en la Biblia sobre profecía. Este libro, hermanos, se ha convertido a lo largo de los años en un libro muy necesario en el estudio de la Biblia. Personalmente lo consulto bastante, lo uso bastante, es uno de mis libros favoritos en cuanto a consulta de temas de la Biblia. Yo se lo recomiendo, este libro es excelente, muy bueno es. Entonces, Juan ha presentado los eventos de la primera mitad del periodo de la tribulación en los sellos. Esos sellos se comienzan a revelar en los capítulos 4 y 5, encontramos nosotros la antesala. En el capítulo 6 ya comienza el Cordero a abrir los sellos. La última mitad de la tribulación se ve en las trompetas, que corresponde a los capítulos 8 hasta el 11. Y el periodo de la tribulación se cierra con el regreso del Señor para reinar. Si usted comienza a mirar el diagrama que se les ha proporcionado, usted lo va a ver esto que estamos diciendo. Usted va a ver de que la tribulación tiene un periodo, una duración de 7 años. La primera mitad está cubierta por los 7 sellos. La segunda parte de la tribulación está cubierta por las 7 trompetas. Y al final de la tribulación, que termina con la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra, allí en ese momento se van a producir el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Eso es muy importante de entender. Eso es lo que llamamos la cronología del libro del Apocalipsis. Entre la sexta y la séptima trompetas se le dice a Juan en Apocalipsis 10:11, se le dice así: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, aquí tenemos que hacer énfasis a la palabra otra vez, que viene del griego palín, y esta palabra palín significa algo nuevo, hacerlo nuevamente, hacer como un repaso. O sea, hay que repasar lo que tú has visto, lo que has hecho, Juan, se le está diciendo. Y esto parecería un aviso divino que se le está diciendo a Juan de que otra vez repase lo que él acababa de ver en los capítulos anteriores.
Y Juan tiene que comenzar a repasar su camino a lo largo del periodo que ha estado siendo revelado a él. Y porque Juan ha estado hasta este momento, hasta el capítulo número 10, ha estado recibiendo la visión de la primera parte de la tribulación. Y ahora el Señor le va a comenzar a revelar a Juan a partir del capítulo número 12 sobre los personajes que son los más importantes en el desarrollo de la tribulación. Y estos personajes están básicamente capítulo 12 y capítulo 13, y que van a culminar en el capítulo 14 con la victoria del Cordero sobre la bestia, cuando el Cordero está ya reinando en el monte de Sión, en Jerusalén. Una visión que se adelanta a la segunda venida de Cristo en Apocalipsis capítulo número 19. Y como dice ahí en sus notas, por lo tanto, dice, comenzando con el capítulo 12, Juan examina el periodo por segunda vez, haciendo énfasis en los individuos, los personajes que les estaba diciendo que desempeñan una parte tan importante en los eventos de la 70ª semana. Y eso es lo que estaba diciendo que va a ocurrir en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Las copas, que es la tercera serie de juicios que Dios va a derramar sobre la tribulación. Usted recuerda que son 3 series de juicios. Primera serie de juicios, los 7 sellos. Segunda serie de juicios, las 7 trompetas. Y tercera serie de juicios, las 7 copas. Las copas, evidentemente, son derramadas al cierre del periodo y ocupan solo un breve lapso de tiempo. Y no pueden esparcirse a lo largo de los últimos 3 años y medio del periodo. Como se dijo a su momento, las 7 copas serán derramadas en forma simultánea sobre la humanidad en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra. Eso es lo que encontramos revelado en el Apocalipsis. Este examen que Juan va a estar haciendo, este examen o repaso, da término al periodo con el regreso de Cristo y el consiguiente juicio de sus enemigos, que se puede ver en Apocalipsis capítulo número 19. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esto es lo que podemos decir nosotros así a grandes rasgos como una introducción general al libro del Apocalipsis. Esta es la primera parte de la lección número 1. En nuestra próxima sesión vamos a tener la segunda parte de la lección número 1, donde seguiremos viendo asuntos previos al libro del Apocalipsis. Pero no olvide, si usted está interesado o interesada en querer tener un amplio y mejor conocimiento de la escatología bíblica, la profecía bíblica, le recomiendo que usted pueda hacer un esfuerzo y adquirir este libro muy hermoso, muy bueno, Eventos del Porvenir. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes.